Bien, en esta ocasión hablaremos de la inmunología del cáncer y algunas implicaciones terapéuticas en esta disciplina. Para comenzar la plática, comenzaremos hablando de lo que es las funcionalidades del sistema inmunitario. El sistema inmunitario, como podemos recordar, es aquel encargado del reconocimiento de lo propio y lo no propio. Y recordemos que una partícula extraña a un organismo se define como un antígeno. En este sentido, cuando hablamos de un proceso tumoral, hablamos de que existen los llamados antígenos tumorales, que son aquellos que se van a generar por las alteraciones del material genético, como son las mutaciones. En este caso, cuando existe una alteración del material genético, puede dar lugar a la producción de proteínas alteradas o proteínas mutadas. Y en este caso, estas proteínas mutadas son las que se van a ser reconocidas como proteínas antigénicas y van a identificar la presencia de una célula tumoral. ¿De acuerdo? Otro tipo de antígenos que también se pueden vincular con las células tumorales son los llamados antígenos asociados a tumores. En este caso se trata de proteínas normales que se encuentran sobreexpresadas. Una de las características de estas proteínas es que generalmente son proteínas que no son conocidas para el sistema inmunológico. Entonces pueden ser proteínas que se expresan por células normales, pero que están ocultas del sistema inmunológico, como muchas de las proteínas nucleares, o pueden ser proteínas del tipo embrionario, que solamente se expresan en aquellas etapas de formación de un individuo y que posteriormente se dejan de expresar y por lo tanto no son vistas por el sistema inmunológico cuando empieza a funcionar. Entonces, estas proteínas, que son proteínas normales, en una célula tumoral pueden empezarse a expresar de forma excesiva y al expresarse de forma excesiva, entonces son vistas por el sistema inmunológico, quien las reconoce como proteínas extrañas y entonces de esta manera puede identificar la presencia de una célula tumoral. Pero como son proteínas normales no alteradas, solamente se conocen como antígenos asociados a tumores. Ahora, algunas características de estos dos tipos de antígeno es que en el caso de los antígenos tumorales están completamente ausentes de células normales. Por otro lado, pueden ser muy específicos de cada tumor, tan específicos que pueden no repetirse entre individuos. Ahora, algunas de las proteínas que también se engloban en esta clasificación son proteínas de virus que son causantes directos de neoplasias, como es el virus del papiloma humano, y están aquí ejemplificadas las proteínas E5 y E7. Otros ejemplos serían mutaciones en las proteínas involucradas en lo que es el control del ciclo celular. Ahora, en el caso de los antígenos asociados a tumores, recordemos que son proteínas normales no alteradas. Estas, por lo tanto, pueden estar en bajos niveles en células normales y se sobreexpresan cuando hay un proceso tumoral. Ahora, ejemplos de estas proteínas, pues teníamos los antígenos embrionarios, entre ellos la alfa-fetoproteína, la cual está asociada con el proceso de cáncer hepático. Tenemos el antígeno carcinoembrionario, el cual se asocia con cáncer de colon, y antígenos testiculares, como aquí tenemos un ejemplo de ellos, que se asocia con diversos tipos de tumores. Otras proteínas pueden ser algunos receptores de tipo hormonal, como la proteína HER2, que se asocia con cáncer de mama. Estos antígenos, como son más conservados y los podemos ver en diferentes individuos que presentan un proceso tumoral, tienen una mayor aplicación clínica que estos, que suelen ser muy específicos, inclusive a veces de subtipos de células cancerosas. Entonces, esto tiene mayor aplicación clínica y mucha de la aplicación clínica está enfocada a utilizarlos como marcadores de cáncer. Ahora, estos antígenos, tanto los antígenos tumorales como los asociados a tumores, permiten al sistema inmune reconocer la presencia de estas células neoplásicas y lo van a hacer a través de los mecanismos que ya conocemos de la respuesta inmune, que se pueden dividir en varios pasos. Uno es el reconocimiento del antígeno a través de diversos receptores que están presentes en las células de la respuesta inmune, sobre todo aquellas presentadoras de antígeno. Después viene la internalización y el procesamiento de estos antígenos para
poderlos presentar en las moléculas adecuadas, que son las moléculas de presentación de antígeno, como son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Y finalmente viene la activación del sistema inmunitario en los sitios especializados para ello, que son básicamente los órganos linfoides secundarios. Ahora, el proceso de activación celular, como ya hemos mencionado en algunas de las clases que hemos tenido, requiere varias etapas. Una de ellas es, primero, la presentación propiamente del antígeno en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que van a ser reconocidos por medio del receptor del linfocito T, que es el llamado TCR. Entonces, esto constituye la señal 1 y es la primera señal que se requiere para la activación linfocitaria. Sin embargo, esta señal 1 no es suficiente para lograr la activación de este linfocito T. ¿De acuerdo? Como hemos mencionado anteriormente, se requiere la participación de otras moléculas, que en este caso son las llamadas moléculas de coestimulación, que constituirían la señal 2. Dentro de las moléculas de coestimulación tenemos múltiples ejemplos. Este es el más clásico, en donde tenemos la molécula CD28 en el linfocito T y las moléculas CD80 o CD86 en la célula presentadora, ambas ligandos de CD28. Bien, las moléculas de coestimulación son varias. Hemos mencionado esta, que es el primer ejemplo, pero no es el único. Existe una lista muy amplia de otras moléculas de coestimulación que tienen la misma funcionalidad, que es permitir la activación de ambas células cuando están interaccionando. Si la interacción sucede de forma adecuada, entonces los linfocitos pueden diferenciarse a varios subtipos con funciones distintas. Y en este caso, aquí les pongo algunas de las poblaciones más representativas, como serían los linfocitos Th1, que en este caso se caracterizan por la producción de interferón gamma. Y recordemos que el interferón gamma es una situación importante para la activación de la respuesta celular de la inmunidad, porque va a activar tanto a los fagocitos a ser células más eficientes en su función, pero también va a activar a las células citotóxicas como las células natural killer de la respuesta innata y a los linfocitos TCD8 citotóxicos de la respuesta adquirida. Por lo tanto, el tipo de respuesta que se está generando es una respuesta óptima justamente para combatir los procesos tumorales. Además de estas células idóneas para la presencia de un proceso tumoral, pues tenemos otras subpoblaciones diferentes de linfocitos, ¿de acuerdo? Están aquellas como la de la respuesta Th2 y aquellas que participan en la regulación negativa de la respuesta inmune. Pero la que nos interesa, en esencia, es que se generen estas células para poder controlar de forma adecuada un proceso tumoral. Ahora, en forma más globalizada, la respuesta está esquematizada en esta diapositiva. Entonces tenemos la detección de los antígenos tumorales por parte de las células presentadoras de antígeno, las cuales lo estarán presentando a través de las moléculas del complejo principal de compatibilidad clase 1 y clase 2, y viajarán al ganglio linfático, en donde podrán interaccionar con las diferentes poblaciones de linfocitos T, donde se llevará a cabo la presentación del antígeno en condiciones adecuadas y de tal manera que esto permita la óptima activación de los linfocitos TCD4 hacia un perfil Th1, esto mediado por la producción de interleucina 12 por parte de las células dendríticas, y al mismo tiempo la presentación de antígenos por moléculas de clase 1 para la activación de linfocitos CD8. Posteriormente, estos linfocitos CD8 serán reestimulados o óptimamente activados por el interferón gamma, y a su vez también puede activar a células de respuesta innata como las células natural killer. Estas células citotóxicas, entonces, una vez que son activadas óptimamente, pueden viajar al sitio de lesión y ejercer su efecto citotóxico para eliminación de este proceso tumoral, ¿sí? Esto es lo que debe de suceder normalmente cuando hay aparición de células tumorales. Ahora, como parte también de la respuesta inmunológica viene cuando ya se ha logrado eliminar el antígeno. Entonces tenemos aquí las diferentes fases de respuesta. Esta fase de activación, que es la que acabamos de describir brevemente hace un momento. Después tenemos obviamente la fase de expansión clonal, que es cuando los linfocitos que reconocen al antígeno que se presentó se expanden para tener una cantidad adecuada y responder eficientemente en contra de esos antígenos.
Y una vez que esos antígenos han sido eliminados, lo que viene es una fase de regulación negativa, en donde la respuesta inmune tiene que dejar de tener un estado de activación constante para evitar procesos de autoinmunidad. Y entonces ahí participan otras moléculas como las moléculas de inhibición. Un ejemplo de esas moléculas que ya hemos visto es CTLA4. CTLA4 es muy similar a CD28 y ambas de hecho tienen el mismo ligando, que serían las moléculas CD80 y 86, también conocidas como B71 y B72. La gran diferencia entre CTLA4 y CD28 está en la afinidad con la cual reconocen a sus ligandos. Recordemos que CTLA4 lo hace con mayor afinidad y por lo tanto, si coexisten ambas moléculas, la que va a predominar para interaccionar con la célula presentadora de antígenos será CTLA4. Y CTLA4 tiene la función de inhibir la respuesta inmune a través de diferentes mecanismos como la inducción de energía o la inducción de apoptosis. Y todo esto con la finalidad de evitar una activación excesiva del sistema inmunológico que pueda llevar a estados patológicos como la autoinmunidad. Entonces, esto es un proceso normal de una respuesta inmunológica. Ahora, al igual que las moléculas de coestimulación son varias las que pueden participar en este proceso, también las moléculas de inhibición son varias. El ejemplo más clásico que veíamos era el de CTLA4 interaccionando con sus dos ligandos, CD80 y 86, pero no es la única molécula. También tenemos otra como PD1, que es la proteína de muerte, que interacciona con sus ligandos 1 y 2, denominados como PDL1 y PDL2. Y otras moléculas como LAC3, TIM3, que también actuarían de forma negativa para inhibir la activación de los linfocitos. Bien, ahora, todos estos antecedentes, pues es para tratar de entender los mecanismos que ocurren ya en un proceso tumoral. En un proceso tumoral, evidentemente, algo falla en la respuesta inmune que hace que no sea capaz de detectar o de eliminar de forma adecuada a las células tumorales. Entonces, para poder entender cómo ocurre este escape de la respuesta inmune, pues tenemos que analizar el contexto en donde se lleva a cabo esta respuesta inmune, que es el microambiente tumoral. Y este microambiente tumoral está representado en esta diapositiva, en donde podemos observar aquí que las principales células que constituyen a un tumor pues son las células tumorales que están aquí en un color café claro, pero no son las únicas células que forman parte de este tejido tumoral. También tenemos las llamadas cáncer de stem cell que recientemente han tomado una gran importancia por las implicaciones biológicas que tienen, como es favorecer los procesos de metástasis y los procesos de recaídas de los pacientes para la aparición nuevamente de tumores. Pero también tenemos células como células que forman parte del estroma de estos tumores, como son las células mesenquimales, y finalmente la presencia de células inmunológicas en este tejido tumoral. ¿Sí? Todas estas células están interaccionando unas con otras a través de diferentes moléculas solubles y todo el contexto que se genera en conjunto es lo que constituye el microambiente tumoral. Y solamente entendiendo ese sistema complejo es como podemos entender los mecanismos que se están llevando a cabo aquí durante el desarrollo de un tumor. Bien. Uno de los puntos importantes que se han caracterizado al estudiar el microambiente tumoral es que en la mayoría de los tumores que se analizan, siempre se va a encontrar un infiltrado leucocitario, ¿sí? En este caso, por ejemplo, les puse un trabajo que acabamos de publicar el año pasado, en donde observamos la presencia de leucocitos aquí identificados por la expresión de CD45 en tumores de cáncer de mama en estadios tempranos. Y aquí lo que observamos es que todas las muestras que analizamos, todas, absolutamente todas, presentan un infiltrado leucocitario, ¿de acuerdo? En mayor o menor proporción, pero todas tienen un infiltrado leucocitario. Y aquí lo interesante es que una de las células predominantes de este infiltrado leucocitario son las células CD3, que nos estarían representando los linfocitos T. Ahora, si vemos más específicamente cuál es la constitución de esos linfocitos T, nos damos cuenta que hay un predominio de linfocitos CD4 en el microambiente tumoral y que las células CD8, que son las efectoras
en contra de un tumor están en menor proporción, ¿sí? Esto ya empiezan a ser datos importantes porque nos empieza a hablar del perfil de la respuesta inmune que podemos observar en estos pacientes. Ahora, además de que hay un predominio de células CD4, en el caso de las células CD8 que están disminuidas en sus proporciones, vamos a encontrar también una situación muy interesante y es la siguiente, que las células CD4 que están infectadas los tumores, se ha observado que en muchos tumores están expresando moléculas de inhibición como PD1 o como CTLA4. ¿De acuerdo? Nosotros también hicimos ese análisis en pacientes con cáncer de mama y comparamos la expresión de CTLA4 en células CD8 que estaban en la sangre o que estaban presentes en el tumor. Y como pueden observar en todos los casos, las células que están en el tumor presentan mayores niveles de expresión de CTLA4. ¿Sí? A pesar de que son estadios tempranos. Entonces, esto nos está hablando de que existe una expresión anticipada de CTLA4, porque CTLA4 debería de verse en estadios más tardíos o cuando la respuesta inmune ya lleva un cierto tiempo de activación. En este caso, desde etapas muy tempranas, ya hay una expresión CTLA4 en las células TCD8. ¿Sí? Esto se ha observado que es inducido por las citocinas que están segregando las células tumorales. Un ejemplo de estas citocinas es el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta, que lo que hace es inducir la expresión de CTLA4. Entonces, en muchos tumores, esta citocina está altamente expresada y entonces induce una expresión anticipada de CTLA4 en los linfocitos T. ¿Y qué consecuencia tiene? Pues que no hay una eficiente activación de estos linfocitos. Ahora, además de esa inducción temprana de CTLA4 en los linfocitos, las células tumorales también han aprendido a expresar esta molécula. Y no solamente la expresan, sino que además la utilizan. Y en este caso, la expresión de CTLA4 observada en células tumorales, lo que nos dice es que puede generar la apoptosis de las células de la respuesta inmune. Ajá. Por ejemplo, también vemos que eso puede suprimir la función de las células dendríticas que están presentes en el microambiente tumoral, impidiendo la adecuada presentación de antígenos tumorales. Ahora, este mecanismo, ¿qué tan socorrido es? Pues es relativamente muy socorrido. Aquí se analizó la expresión de CTLA4 en diferentes líneas derivadas de tumores. Y aquí, por ejemplo, vemos en el caso de cáncer de mama, estas tres de aquí son líneas tumorales y todas ellas básicamente expresan CTLA4 como podemos ver en esta tabla. B720 son células normales de la mama, es una línea celular derivada de mama normal, y como podemos ver en la mama normal no está expresado CTLA4, sino que es un proceso específico de las células tumorales. En otros tumores, como es carcinoma de colon, es una situación similar. La mayoría de las células tumorales que se analizan expresan CTLA4. Con carcinoma renal, la expresión no es tan abundante, pero también hay células que llegan a expresar esta molécula. Entonces, ya sea que a través de la inducción temprana de los linfocitos o por la expresión propia de CTLA4 en las células tumorales, se está generando una inhibición de la respuesta inmune dentro del microambiente tumoral. Ajá. Y entonces, en lugar de tener un estado de activación linfocitaria que pueda promover la eliminación de las células tumorales, lo que sucede es esta situación. Hay un predominio de CTLA4 de forma temprana, y entonces esto conlleva a una no activación del linfocito T. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues se pueden desarrollar moléculas para tratar de bloquear esta interacción. Y una de esas moléculas es generar un anticuerpo en contra de CTLA4, que fue lo que se desarrolló eh, por un grupo de investigaciones en Estados Unidos, que fue desarrollar anticuerpos anti-CTLA4 de tal manera que estos anticuerpos neutralizaban la molécula y no permitían que interaccionara con sus ligandos, y de esta manera la única interacción posible era esta, que es la de activación. Entonces, este anticuerpo, que este es su nombre comercial, lo que hace es justamente bloquear uno de los mecanismos de evasión inmunológica que tienen los tumores. Y esta molécula, pues obviamente tiene aplicaciones terapéuticas muy importantes. De hecho, ya tiene algunos años que se aprobó en melanoma y se ha tratado de extender su uso a otro tipo de tumores, ¿de acuerdo?
Sin embargo, una de las limitantes que tiene este tipo de tratamiento es que finalmente se aplican de forma sistémica y eso conlleva a que no solamente afecten a las células que están en el microambiente tumoral, sino en realidad afectan a todas las células que expresan CTLA-4 de todo el organismo y como consecuencia se pueden desencadenar procesos de autoinmunidad. Y de hecho, en los primeros ensayos clínicos que se hicieron, ese fue el gran problema, que cuando se escalaron las dosis para tratar de obtener un mejor efecto terapéutico, lo que se observó es que algunos pacientes murieron por autoinmunidad fulminante. Entonces, eso limitó evidentemente el uso de esta molécula a grandes dosis. Entonces, solamente se puede utilizar dosis bajas para evitar efectos adversos como la autoinmunidad y eso limita su efecto terapéutico, pero finalmente, de alguna u otra manera, ayudan a mejorar el curso de la enfermedad en varios pacientes. Gracias justamente a ese efecto terapéutico y que ha sido una de las primeras moléculas en modular el sistema inmunológico para mejorar la respuesta antitumoral, pues el doctor Allison recibió justamente el premio Nobel por este tipo de trabajos. Otra molécula muy similar a CTLA-4, que también es utilizada por los tumores para evadir la respuesta inmune, es PD-1 y su ligando. En este caso, los linfocitos llegan a expresar PD-1 una vez que están activados y la célula tumoral aprendió a expresar PDL1. Al expresar PDL1 pueden inactivar inmediatamente los linfocitos que están presentes en el microambiente tumoral. Este mecanismo, al igual que CTLA-4, es muy socorrido. Aquí está la lista de células tumorales capaces de expresar esta molécula en su superficie. Encontramos desde melanoma, cáncer de colon, cáncer hepático, gástrico, de páncreas, inclusive el de mama también. Entonces, son muchos los tumores que expresan este tipo de moléculas para inhibir la respuesta inmune, de forma similar a lo que sucede con CTLA-4. En este caso, cuando un linfocito llega a tratar de eliminar una célula tumoral, lo que sucede es que inmediatamente es inactivado por estas moléculas PDL1 y PDL2 y entonces este linfocito no puede llevar a cabo su función y queda inactivado en el microambiente tumoral. Similarmente que CTLA-4, lo que se ha hecho es diseñar anticuerpos para bloquear esta interacción y permitir la activación linfocitaria. Entonces, un investigador japonés también desarrolló anticuerpos específicos contra esta molécula de tal manera que lo que hace es ahora impedir la interacción de estos dos moléculas y con ello evitar la inhibición linfocitaria y de esta manera permitir que las células T que están en el microambiente tumoral se puedan activar y entonces ejercer mejor su función. ¿Sí? Él también compartió, de hecho, el premio Nobel, el doctor Honjo, junto con el doctor Allison por este tipo de desarrollo de terapias inmunológicas. A diferencia de CTLA-4, los anticuerpos anti-PDL1 tienen menos efectos adversos, es decir, menos casos de autoinmunidad, por lo cual han tenido un mayor uso terapéutico que los anti-CTLA-4. De hecho, en algunos tumores de cáncer de pulmón se han vuelto como una primera línea de terapéutica, es decir, que tienen mejores efectos curativos que lo que pueden tener cualquiera de las quimioterapias que se usan actualmente. Entonces, eso nos denota la importancia que tiene el desarrollo de estas terapias inmunológicas y lo prometedor que pueden ser en el tratamiento de estas patologías. Bien, continuaremos viendo algunos de los mecanismos de regulación inmunológica que pueden favorecer el desarrollo de tumores. Y en este caso, además de las células que ya mencionamos, podemos también citar los macrófagos, que son células que normalmente se encuentran infiltrando los diferentes tumores. En este caso se conocen como tumores asociados a macrófagos y en este caso los macrófagos se sabe que pueden ser en términos generales de dos tipos, los llamados M1, que son macrófagos inflamatorios, que son capaces de eliminar células tumoral a través de mecanismos de citotoxicidad dependientes de anticuerpos. Producen además citocinas inflamatorias que favorecen el proceso inflamatorio.
Y tenemos los M2, que son asociados con las respuestas de tipo TH2, y estos son totalmente contrarios a estos. Estos son macrófagos antiinflamatorios que promueven la generación de células T reguladoras, no son citotóxicos, ajá. Entonces, y además segregan citocinas antiinflamatorias como tirosina 10 y TGF-beta, que finalmente promueve la inhibición linfocitaria. Desafortunadamente, en muchos de los tumores que se han analizado, el fenotipo que predomina es justamente un fenotipo muy similar a los M2. Entonces, se ha visto que muchos de los pacientes que tienen un infiltrado de macrófagos, los macrófagos desafortunadamente están contribuyendo al desarrollo tumoral a través de este fenotipo. Otra función y otra forma en que los macrófagos pueden favorecer el desarrollo de un tumor es que una de sus funciones normales es restaurar un tejido dañado. Cuando hay un proceso de daño tisular, además de eliminar las células muertas por fagocitosis, los macrófagos también segregan factores de crecimiento celular que ayudan a restaurar el tejido dañado. Y en este caso, esa propiedad es aprovechada por las células tumorales y entonces utilizan los factores de crecimiento producidos por los macrófagos para crecer de una forma mucho más acelerada. Entonces, es uno de los mecanismos que utilizan las células tumorales para aprovecharse de los macrófagos. Y otros procesos que pueden promover los macrófagos, como la angiogénesis, para aumentar el flujo sanguíneo hacia las células tumorales y obviamente obtener mayor cantidad de nutrientes. También en algunas ocasiones se ve que pueden favorecer los procesos de migración celular y por lo tanto de metástasis. Bien. Otro mecanismo interesante de evasión inmunológica que presentan los tumores es aquel que está descrito en cáncer de mama. De hecho, este mecanismo, a mí me tocó participar en el grupo que describió este mecanismo. Aquí está la referencia del artículo que publicamos. Y el mecanismo básicamente consiste en lo siguiente. Las células tumorales de cáncer de mama son capaces de producir y secretar una citocina llamada TSLP, que es una citocina tímica, y de hecho su nombre es linfopoyetina tímica estromal. Y esta citocina participa en la diferenciación de los linfocitos dentro del timo. Pero se ha observado que en las células dendríticas tiene un efecto muy interesante, que es el inducir la expresión de esta molécula de coestimulación, que es el ligando de OX40. Resulta que esta molécula, lo que tiene interesante es que cuando una célula dendrítica expresa esta molécula, le permite polarizar la respuesta de linfocitos T hacia un fenotipo TH2, primordialmente. Entonces, en este caso, las células dendríticas expuestas al TSLP que producen los tumores, lo que hacen es generar preferencialmente células de tipo TH2. Y esto tiene varias consecuencias. Una de ellas es que las células TH2 eh, normalmente inhiben a las células TH1, y es decir, van a inhibir la activación, por lo tanto, de células de hecho citotóxicas. Entonces, esta es una de las primeras consecuencias que tiene el inducir células TH2 en este tipo de tumores. La otra es que las interleucinas 4 y 13, que son las que generan estos linfocitos, lo que hacen es promover el fenotipo M2 en los macrófagos que están presentes en el infiltrado leucocitario de los tumores. Y como ya hemos visto, estos macrófagos por diferentes mecanismos favorecen el desarrollo de las células tumorales, entre ellos por aumentar su proliferación gracias a los factores de crecimiento celular que producen. Entonces, estos dos mecanismos lo que hacen es favorecer el desarrollo de tumores mamarios, ¿de acuerdo? Después, unos años después también, bueno, de hecho esta publicación o este trabajo que hicimos tuvo tal relevancia que fue considerado para la portada de la revista en este número. Y años después también se describió por otro grupo de investigación que además de esta citocina, las células tumorales también secretan el factor de crecimiento estimulante de granulocitos macrófagos, que puede actuar sobre células dendríticas plasmacitoides e inducir la expresión de estas moléculas, nuevamente de Oxford ligando y de otra que es icosligand. Y estas dos moléculas también tienen como consecuencia la inducción de células de tipo TH2, de tal manera que amplifican
este mecanismo. Entonces tenemos dos mecanismos diferentes para inducir células de tipo Th2 que al final de cuentas resultan en la promoción de los tumores mamarios. Entonces es un mecanismo muy interesante, muy importante y que actualmente pues están buscando algunos mecanismos para tratar de bloquear este tipo de desviación de la respuesta inmunológica en cáncer de mama y también en cáncer pancreático, que es donde también se ha descrito este tipo de evasión de la respuesta inmune. Ahora, otras células que también son importantes en el infiltrado leucocitario presente en los tumores son los neutrófilos. Y al igual que los macrófagos, también se dividen en dos grandes grupos, los N1 y los N2. Y similarmente a lo que observamos en los macrófagos, estos N1 son células citotóxicas, inflamatorias, que lo que hacen es favorecer la eliminación de tumores. Generalmente se favorecen por la presencia de esta citocina. Contrariamente a los N2, que son totalmente antiinflamatorios, de hecho son promotores del crecimiento tumoral. Se ha observado que pueden ser células que ayudan a los procesos de migración celular a través del rompimiento de la matriz extracelular parece ser que también ayuda al establecimiento de las células en los sitios de metástasis. Este tipo de neutrófilos generalmente se induce por la presencia de la citocina TGF-beta. Y nuevamente, en muchos de los tumores que se han analizado, la población predominante que se encuentra son de tipo N2. Entonces también son unas células importantes para favorecer el desarrollo de procesos tumorales. Finalmente, otra de las células relevantes, sobre todo en cáncer de hígado, han sido las células T reguladoras. Estas células T reguladoras, que normalmente están para evitar la aparición de procesos de autoinmunidad, resulta que los pacientes con cáncer de hígado están aumentadas en todos los compartimientos que analizamos. En este caso analizamos la sangre, el hígado libre de tumor y el tumor per se. Como pueden ver, en todos estos están presentes estas células que se identifican por estos dos marcadores. Entonces, aquí en el recuadro se ve el infiltrado de estas células. En un paciente normal, para que nos ubiquemos, oscilan en el 1% en la sangre. Entonces, en un paciente con cáncer hepático ya vemos que están triplicadas estas células. Puede parecer no mucho, pero realmente es un aumento importante. Y en el tumor es impresionante la cantidad de estas células que podemos encontrar, hasta 22%. Si con este porcentaje ya se puede hablar de un proceso de inhibición a nivel sistémico, ahora imagínense a nivel local lo que está sucediendo, o sea, 20%, o sea, es una cantidad brutal de estas células T reguladoras que evidentemente no permiten que se active la respuesta inmune en el microambiente tumoral. Y aquí nada más una fotografía que ilustra la distribución de estas células T reguladoras. Podemos ver que están intercaladas entre las células tumorales, pero que también se encuentran de forma importante entre el infiltrado leucocitario. Y esto obviamente inhibe la activación de los otros linfocitos que pudieran estar infiltrando este tipo de tumores. Ahora, además de que nos permiten conocer cuál es el mecanismo que está operando en este tipo de tumores para permitir el desarrollo de los mismos, también se pueden utilizar para darle un seguimiento clínico a estos pacientes, porque si nosotros utilizamos la cantidad de células CD8 versus la cantidad de células T reguladoras que se encuentran presentes en el microambiente tumoral, podemos predecir de una forma interesante cuál será el comportamiento biológico de estos tumores. Evidentemente, aquellos que tienen una mayor concentración de células T reguladoras, que serían los que están aquí en azul, pues tienen una menor sobrevida que aquellos que tienen una mayor proporción de células CD8. Entonces ya nos puede distinguir dos tipos de pacientes. Pero además lo importante aquí de dejarnos ver en qué estadio se encuentra el paciente que llega a la clínica, también nos permite tener un método de monitoreo, el cual es muy importante y relevante porque actualmente se tienen muy pocos métodos para monitorear la evolución que va teniendo un tratamiento con quimioterapia.
Y con esto nosotros proponemos que se puede tener un sistema para ir monitoreando justamente si esos tratamientos están funcionando o no. Y eso será a través de ver cómo se modifican estas dos poblaciones. Evidentemente, si hay un incremento de CD8, pues querrá decir que el tratamiento va funcionando adecuadamente. Y si por el contrario se incrementan las células T reguladoras, entonces el tratamiento no está funcionando. Y entonces se puede tener una decisión más temprana para saber si se mantiene este tratamiento o se cambia en un menor tiempo de lo que se hace con los métodos actuales. Entonces, he ahí la importancia de poder caracterizar todos estos mecanismos inmunológicos porque tienen realmente muchas implicaciones clínicas. Ahora, también un punto importante de todo esto, pues evidentemente es interesante el saber por qué se están generando estos tumores en los pacientes que los tienen, porque evidentemente hay fallas en el sistema inmunológico. Pero más allá de poder plasmar en un libro y decir, bueno, ya sabemos el por qué se generan esos tumores, también es importante el ver cómo podemos contrarrestar estos mecanismos y generar entonces nuevos blancos terapéuticos que ayuden al tratamiento de estas patologías. Y eso es lo que les voy a mostrar brevemente en un par de diapositivas. Entonces, aquí lo que se ha hecho, muchos investigadores han hecho, si yo les voy a mostrar en particular lo que nosotros hemos trabajado, es el analizar las células que están infiltrando el tumor. Y en este caso, centrarnos en las células efectoras, que son las células CD8. Analizamos la expresión de moléculas de inhibición en los linfocitos CD8 que estaban infiltrando tumores hepáticos. Moléculas como PD1, TIM3, LAT3 y CTLA4, que como ya he mencionado, pues son moléculas de inhibición. Todas ellas están sobreexpresadas en las células que están infiltrando el tumor, comparativamente con el hígado sin tumor y la sangre. Entonces, todos los casos estaban sobreexpresadas estas moléculas, ¿de acuerdo? Tanto en células CD4 como en células CD8. Ahora, lo interesante es ver si se puede manipular esta situación. Y aquí lo que hicimos fue un estudio en el cual analizamos el efecto de bloquear estas moléculas en la capacidad de proliferación de las células CD8 que se obtienen de estos pacientes. Entonces, se tomaron células CD8 y se midió su proliferación en respuesta a antígenos tumorales. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí en esta gráfica, si se dan cuenta, aquí tenemos que comienza con un 100%. Esto quiere decir que este es el máximo de proliferación que se puede obtener en las células recién extraídas de un paciente. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si en este sistema de activación incluimos anticuerpos neutralizantes contra estas moléculas de señalización negativa? Lo que observamos que en todos los casos se aumenta la capacidad de proliferación de estos linfocitos. ¿Sí? Entonces, en todos estos casos tuvimos una mejora en la capacidad de responder de estos linfocitos TCD8, lo cual sugiere que estas moléculas podrían tener una aplicación terapéutica en pacientes, porque probablemente al administrarlos en pacientes podrían favorecer la activación linfocitaria y con ello la respuesta antitumoral. Ahora, lo más interesante de este trabajo, además de esto, fue el proponer combinación de estas moléculas, porque obviamente son moléculas que actúan por diferentes vías de señalización. Entonces, hicimos ahora la comparación de combinarlas. Y aquí tenemos, bueno, como digamos, el control de comparación, lo que se observa con PDL1, que fue uno de los que más respuesta nos dio, y las diferentes combinaciones. Y en este caso, cualquier combinación que hicimos de PDL1 con cualquiera de las otras moléculas, en todos los casos, nos dio un aumento en la proliferación linfocitaria, lo cual quiere decir que el uso combinado de estas moléculas nos puede dar un mayor efecto terapéutico, y eso es lo que valió que este trabajo fuera publicado en Gastroenterology, que es una de las principales revistas dentro del área, ¿no? Con un alto impacto. Bien, de forma similar, quisimos evaluar pues también otras moléculas dirigidas contra otras células que estaban afectadas en este tipo de tumores y nos centramos también en una de las que tenían gran importancia, como se los mencioné, las células T reguladoras son importantes en los pacientes con cáncer hepático por la gran proporción que están teniendo en el tejido tumoral. Entonces, analizando las características de estas células,
observamos que tiene moléculas pues, correspondientes a células T reguladores que son importantes para su función, que son todas estas que analizamos. Pero dos de ellas nos llamaron la atención, que son GTR y CTLA4. ¿Por qué? Porque son moléculas que están altamente expresadas en las células T reguladoras de los tumores, comparadas con las que están en otros tejidos, ajá, por un lado. Pero además, existían ya reportes de que a través de estas moléculas se puede modificar la función de las células T reguladoras. Ajá. Una de ellas nos dice que si nosotros utilizamos el ligando natural de GTR, se puede totalmente inhibir la función supresora de estas células T reguladoras. Y el otro, anti-CTLA4, que bueno, ya se sabía por el hecho de estos anticuerpos, y lo que se sabía es que anticuerpos anti-CTLA4 también inhiben la función de regulación negativa que tienen las células T reguladoras. Entonces había pues ya dos maneras de tratar de manipular estas células. Entonces lo que correspondía era realizar los ensayos para verificar si esto es factible o no. Y entonces hicimos ensayos utilizando células reguladoras, similares al que les expliqué hace rato, extraídas de tumores y se evaluó si se podía inhibir o no su capacidad de supresión de la respuesta a células T. Aquí están los experimentos, no les voy a detallar todo, pero en resumidas cuentas, cuando utilizábamos la combinación de estas dos moléculas nuevamente, obteníamos un buen grado de recuperación de la proliferación linfocitaria, comparada a si se utilizan de forma individual estas dos moléculas. Y entonces, nuevamente, la publicación pues, fue proponer eso, el uso combinado de estas dos moléculas a bajas dosis para evitar procesos de autoinmunidad. Entonces, con esto podríamos solventar un poquito el problema que tiene esto de generar autoinmunidad a elevadas dosis, al utilizarla a bajas dosis, pero en combinación con otra molécula que al tener una vía de señal diferente, pues ninguna de las dos podría quizás inducir los procesos de autonomía. Obviamente esto requiere todavía mucho trabajo preclínico y clínico para ver si realmente son viables de utilizar en seres humanos. Pero el impacto de la publicación, a pesar de que no es una revista de muy, muy alto impacto, de mediano impacto, fue tan inmediato que en cuanto se publicó, a los pocos días de estar publicado, una Pfizer, básicamente una compañía farmacéutica que todos conocemos hoy día por lo del coronavirus, que es la generadora de la vacuna, pues nos contactó porque ellos tenían en ese momento, acaban de desarrollar un anticuerpo neutralizante contra esta molécula y querían probar si podría tener alguna repercusión en nuestro sistema en cáncer hepático para ver si tenía posibilidades de aplicarse en el tratamiento de estas patologías. Y entonces Pfizer eh, 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 propuso pues, dar un financiamiento de 500,000 euros, si no mal recuerdo, y proporcionar obviamente el medicamento para que se hicieran los estudios. A mí ya no me tocó participar ya en esos estudios porque fue en el tiempo en que yo me regresé a México, pero bueno, fueron más o menos 3 años de estudios, ya salieron las primeras publicaciones donde efectivamente esa molécula tiene resultados positivos en ese tipo de ensayos. Entonces, evidentemente es la primera etapa y ahora van a correr segundas etapas que ya implica ensayos en vivo y posteriormente escalarlos a ensayos en seres humanos y probablemente, si todo va bien, esta molécula en algunos años ya esté también dentro de la gama de moléculas que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Y con esto, pues concluyo esta pequeña inmersión en el mundo de la inmunología en cáncer, que realmente es algo muy, muy amplio. Hay demasiados estudios que se están realizando hoy en día, pero simplemente esta es una pequeña introducción a ese fascinante mundo de la inmunología en cáncer. Y ya nada más me resta poner los agradecimientos de pues, las diferentes personas que contribuyeron a algunos de los resultados que les mostré a lo largo de la plática, principalmente a los pacientes, porque finalmente ellos son los que proporcionan el material primario para todas estas investigaciones, y bueno, al grupo del doctor Jas Ponchero, que básicamente fue con lo que se trabajó lo de cáncer de mama, al grupo holandés en el Erasmus Medical Center, que son básicamente los que participaron de forma muy importante en el desarrollo de los trabajos de cáncer hepático.
Y bueno, actualmente evidentemente a la FES Iztacari y a la UNAM por el financiamiento para continuar este tipo de trabajos de investigación, al IMSS con el cual estamos actualmente colaborando y donde obtenemos las muestras clínicas para nuestros estudios, y también el financiamiento que en su momento dieron las agencias europeas para el desarrollo de estos trabajos, y finalmente el doctor Leopoldo Flores Romo, quien fue el que finalmente me introdujo en este campo de la investigación inmunológica. Y pues agradezco y espero que con esta plática puedan tener una idea esencial de lo que es la inmunología en cáncer. Gracias.